Hermanos, estamos avanzando en la serie que iniciamos hace algunas semanas, Buenos Mayordomos. Los niños, si hay niños que van a salir, es el tiempo de que salgan. Gracias, chicos. Se espera de cada uno de los hijos de Dios que seamos buenos mayordomos, porque Dios nos ha constituido como sus mayordomos. La pregunta es, ¿qué clase de mayordomo soy? ¿Qué clase de mayordomo eres? La semana pasada, si recuerdan, Benito compartía con nosotros un texto en el que se presentan o se mencionan al menos dos clases. Algunos que por el mismo dueño del mundo fueron denominados o catalogados como buenos mayordomos, buenos siervos, y algunos otros que fueron catalogados por el mismo dueño malvados, malos. ¿Qué clase de siervo, qué clase de mayordomo eres tú? Y cuando hablamos de la mayordomía de la vida, hermanos, la mayordomía cristiana, esto abarca toda nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que según nosotros creemos que tenemos. Y para muchos, hermanos, este es un concepto tan difícil de asimilar. El egoísmo que hay en nuestro corazón, la arrogancia, la soberbia que nos caracteriza, nos empuja a creernos constantemente dueños de lo que según nosotros tenemos, dueños de lo que según nosotros hemos logrado o ganado. ¿Se acuerdan las tres rasgos de identidad que yo compartí con usted hace 2 semanas? Sin embargo, la Biblia enseña que no somos dueños, somos mayordomos. No somos, a ver, ¿alguien se acuerda? Tiene premio a la salida. La segunda, no somos clientes, somos siervos. Qué terrible cuando pretendemos presentarnos delante de Dios o en la iglesia como clientes. Y la otra, no somos hijos enojados, sino somos hijos agradecidos, porque Dios no nos debe nada. Mire, le comparto que en la mañana, en la clase de escuela dominical con el grupo de estudio prebautismal, analizábamos un poquito la obra salvadora, redentora de Dios. Todo lo que Él nos ha dado, cómo nos ha reconciliado Cristo con Dios, cómo ha anulado Él el acta de la deuda por el pecado que teníamos. Y dice Colosenses, si mal no recuerdo, o corríjanme si no es Colosenses, Él la tomó, la nota, y fue y la clavó en la cruz. ¡Qué maravilloso! Y decíamos esto, Dios no nos debe nada. Al contrario, nosotros nos debemos por completo a Él. Hermanos, ¿por qué para muchos o por qué muchas veces esto, aunque suena tan sencillo, es tan complicado? Hay un enemigo grande y no le vamos a echar la culpa al diablo. El enemigo está en nuestro propio corazón. Y específicamente el día de hoy quiero que reflexionemos en torno a este concepto tan peligroso que la Biblia denomina la avaricia. El título del mensaje de hoy es Huyamos del enemigo, la avaricia. Huyamos del enemigo, la avaricia. Por naturaleza, hermanos, cedemos a la avaricia. Por naturaleza nos sentimos mucho más cómodos o mucho más seguros si pensamos o sentimos que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por naturaleza nos sentimos más cómodos o más seguros o más privilegiados si pretendemos presentarnos delante de Dios o si pretendemos estar dentro de la iglesia como clientes y no como siervos. Y a veces para mucha gente es más cómoda, por eso, aunque no es la vida más feliz, pero puede ser más cómodos para alguno, prefieren permanecer enojados, solamente reclamando por lo que no tienen o por lo que Dios no ha hecho, en lugar de vivir agradecidos por todo lo que ya Dios nos ha dado.
La avaricia, hermanos, es un problema grandísimo que infecta nuestro corazón y que infecta después también a los que nos rodean. Vamos a ver una lista de textos a lo largo de este mensaje. Somos llamados a huir de la avaricia. Me llama la atención, me voy a adelantar un poquito. Hay un texto allá en la carta a los Efesios en donde se pone en la misma lista de pecados la inmoralidad sexual y luego después la avaricia. Y nosotros como que hacemos tantos niveles, ¿no? Pecados grandotes, pecados escandalosos y, como dice el autor de un libro que leí hace un tiempo, pecados tolerables, pecados chiquitos según nosotros, pecados que, bueno, pueden permanecer allí y creemos que no le hacen daño a nadie, pero la avaricia, mi amado hermano, destruye poco a poco tu corazón, destruye poco a poco tu vida, destruye poco a poco tu familia y va abriéndose camino, un camino destructivo, igual que la inmoralidad sexual, igual que prácticamente cualquier pecado. Así que, amado mío, en el nombre del Señor, prepárese porque Dios nos desafía el día de hoy a huir del enemigo llamado avaricia. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos consejo y dirección para todas las circunstancias y situaciones que se presentan en nuestra vida. Señor, queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte, Señor, que podamos escuchar tu palabra claramente y que cada uno de nosotros, saliendo de este lugar y terminando este tiempo, podamos ser sensibles a tu voz, podamos ser obedientes a ti, Señor, y dejemos que tu palabra nos transforme como tú quieras, Señor, para que vivamos vidas que te honren y te glorifiquen solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a presentar, hermanos, en el transcurso de este mensaje, 4 formas en las que la avaricia destruye tu corazón y tu vida. 4 maneras en las que la avaricia destruye tu vida, destruye tu corazón. Estaremos meditando en Lucas, capítulo 12, los versículos 13 en adelante. Así que abra su Biblia, prenda su dispositivo, pero en la Biblia, no voy a estar viendo Facebook. Y atendamos el consejo que el Señor tiene para nosotros. La primera forma, hermanos, en la que la avaricia destruye tu corazón es que llena tu vida de conflictos. Llena tu vida de muchos conflictos. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 13. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Ahí lo vamos a tener, ahí está ya en la pantalla. Léalo conmigo en voz alta. Dice así: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divide la herencia de nuestro padre conmigo. ¿Qué está pasando en este texto, hermanos, de Lucas capítulo 12? Si usted lee el capítulo completo, se va a encontrar con que Jesús estaba enseñando, como acostumbraba a hacerlo de vez en cuando. Jesús está enseñando frente a un grupo de personas y acabamos de leer allí en el versículo 13 que de repente alguien de la multitud interrumpe a Jesús y le dice: Maestro, por favor, dile a mi hermano, probablemente su hermano también estaba allí escuchando, tal vez no, yo no sé, pero dice: dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. ¿Qué problema? Típico, ¿no? En muchas familias. Típico. En muchos lugares, luego en nuestro país casi no se da, ¿verdad? Pleitos entre hermanos por la herencia que los padres dejaron. Eso estaba pasando aquel hombre. Eso estaba viviendo. De alguna manera él escuchó a Jesús, yo no sé si conocía a Jesús, yo no sé si lo había venido siguiendo de algún tiempo atrás, pero
De hecho, desde el principio del versículo Jesús estaba hablando, tengan cuidado con la levadura de los escribas y fariseos, su hipocresía. Y después habla de un par de temas más y entonces este hombre lo interrumpe. Maestro, por favor, mira, tengo este problema. Me ando peleando con mi hermano por la herencia que nos dejaron nuestros papás. No la quiere compartir conmigo. O tal vez podríamos decir, no quiere compartir o no quiere darme la parte que me corresponde. No tenemos detalles, hermanos, de cuál era la situación exacta. Si este hombre estaba haciendo una justa demanda o no. Si a lo mejor los padres habían determinado que la herencia solamente iba a ser para ese otro hermano. No tenemos detalles. Pero este hombre que habla con Jesús, que lo interrumpe de alguna u otra manera, es llevado su corazón por la avaricia. Él quería más. La avaricia, hermanos, en el Nuevo Testamento proviene de una palabra en griego que en pocas palabras significa un deseo por más. Deseo por más. Es una palabra compuesta por dos raíces. El deseo de más. Y podríamos agregarle aquí nosotros un deseo ¿cómo se dice cuando no lo podemos, por más que hagamos, no lo podemos, insaciable, gracias, o inalcanzable, de más? Por más que hagas, por más que recibas, por más que te den, por más que tengas, por más que logres, no estás satisfecho cuando tu corazón ha sido infectado por la avaricia. No sabemos tampoco cuánto tenía aquel hombre, si tenía ya dónde vivir, si tenía ya recursos suficientes para vivir, si a lo mejor tenía un trabajo, si a lo mejor tenía un negocio en el que le iba bien, pero él estaba allí, peleando con su hermano por una herencia que no estaba recibiendo. Mire lo que dice, hermanos, Proverbios capítulo 28, versículo 25. ¿Lo tenemos allí? La avaricia provoca ¿qué? Pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. ¿Se ha preguntado, mi hermano, cuántos de los conflictos o los pleitos que ha tenido que usted enfrentar los últimos meses o los últimos años, mire, inclúyalos todos, los que ha vivido con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con los vecinos, incluya todo, con sus compañeros de trabajo, ¿cuántos tendrán como raíz la avaricia? ¿Cuántos conflictos de los últimos que usted ha vivido tendrán como raíz la avaricia que se ha anidado en su corazón? Porque ciertamente, dice Proverbios 28, 25, la avaricia provoca pleitos, pero confiar en el Señor resulta en prosperidad. Y hermano, no podemos mencionar esto sin olvidar aquello que escribía Santiago en su carta en el capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Se acuerda este texto tan clásico? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Santiago hace esta pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y les está hablando a una iglesia. Santiago se está dirigiendo a una congregación, a un grupo de personas que habían creído en Cristo Jesús y que trataban de vivir en comunidad como hijos de Dios. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y aquí Santiago está incluyendo la avaricia, la codicia. Desean, porque fíjese lo que dice después, desean lo que no tienen. Entonces traman, maquinan, dice por allí en el original, y hasta matan por conseguirlo.
envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Si puede, después lea usted este mismo capítulo hasta el versículo 10. Después Santiago hace un severo llamado al arrepentimiento. Incluso después lo que sigue allí, si siguiéramos leyendo el versículo 4, diría: adúlteros, están divididos, su lealtad está dividida entre el mundo y Dios. Hermano, analiza tu vida. Analiza cómo estás con tus hermanos. Y aquí aplica a los hermanos de tu sangre y también de pasada aquí, los hermanos de la iglesia. Analiza cómo está tu relación matrimonial. Analiza cómo está en este momento la relación con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. ¿Cuántos de los conflictos que estás enfrentando en este momento, cuántas de las últimas discusiones que has tenido que llevar a cabo en tu vida tienen como raíz la avaricia? Y no te pongas a pensar en el otro. Lo conducente aquí es que cada uno de nosotros analicemos nuestro propio corazón. Ya Dios se encargará del otro. Ya cuando yo pueda, con la ayuda del Señor, hacer un cambio, este cambio será también de ayuda para que el otro pueda cambiar. Tú no puedes cambiar a ninguna otra persona en este mundo, mi hermano. Solamente Dios te ha dado la capacidad de cambiar tú. Por eso cuando hay un conflicto matrimonial, por lo general yo ya sé que vienen con el pastor o vienen con la persona que vayan, y el esposo ya se sabe la lista de errores de la esposa. La esposa, claro que se sabe la lista de errores del esposo. ¿Y sabe qué he aprendido yo, hermano? En la experiencia tanto personal, matrimonial, como en la consejería pastoral. Nada se va a resolver hasta que cada uno esté dispuesto a asumir sus propias responsabilidades. Porque ningún esposo tiene la capacidad de cambiar a su esposa. De igual manera, ninguna esposa tiene la capacidad de cambiar a su esposo. Dios nos ha dado la capacidad de cambiar nosotros. Y si cambiamos nosotros, el mundo que nos rodea también cambia. Así que no analices si con el que estás discutiendo hay avaricia en su corazón. Analiza si en tu corazón hay avaricia y eso te ha llevado a los últimos conflictos que estás viviendo en tu vida. ¿Qué tantos conflictos hay en tu vida actualmente, mi hermano? ¿Qué tan llena de conflictos está tu vida hoy por hoy? Muchos de ellos seguramente tienen como raíz la avaricia. La avaricia te está dañando, la avaricia te está destruyendo. Esa es la primera forma en la que la avaricia destruye tu corazón. Llena tu vida de conflictos. Vamos a la segunda forma. La segunda forma en la que la avaricia destruye tu corazón es que te brinda un falso concepto de la vida. Te brinda un falso concepto de la vida. Podríamos decir también por allí, te mantiene atrapado en el engaño. Te mantiene atrapado en el engaño. Mira lo que dice en los versículos 14 y 15. Léelos conmigo, por favor, en voz alta. Dice así: Jesús le respondió: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Ay, vivimos hoy en día en un mundo en el que por todos lados nos enseña que la vida se mide por lo que tenemos,
por lo que vestimos, por la casa en la que vivimos, por la calidad de los materiales, por la amplitud de los espacios, por la altura de los techos, por la ubicación, por el carro que conduces, por el modelo del carro que conduces, por la marca del carro que conduces, por el costo, por el reloj que utilizas y tantas cosas superfluas y vanas que el mundo en el que vivimos nos empuja continuamente a caer en esas mentiras. Hoy muchas personas, incluyendo muchos cristianos, han caído en este engaño, han creído este falso concepto de la vida. Incluso se han desarrollado corrientes teológicas guiadas por principios como la avaricia. Corrientes teológicas en iglesias que enseñan que Dios, por ejemplo, no te quiere pobre. Dios a todos sus hijos los quiere ricos, y se habla de abundancia y se habla de tantas cosas. Es una herejía. La llamada, por ejemplo, teología de la prosperidad. Investigue, lea sobre eso, si acaso no ha escuchado o no ha leído respecto a ello. Hermanos, la vida no se mide por cuánto tenemos. La vida no se mide por cuánto tenemos. Allá en Colosenses, Pablo nos insta a mirar las cosas de arriba, no mirar solamente las cosas terrenales. Dice ahí el texto desde el versículo 1, si es que de veras han resucitado junto con Cristo, pongan su mirada en las cosas de arriba. Y luego llegamos al versículo 5, que ya tenemos ahí en la pantalla. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y luego mire lo que dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Hoy en día, mi hermano, muchísimas personas, por un lado, han encontrado relativa o cierta seguridad en sus posesiones, en la casa en la que viven, en el auto que conducen, en su cuenta de ahorros, en el trabajo que tienen. Pero pronto llega un huracán y destruye esa casa. Pronto alguien llega y le da un golpe a ese carro. Hace algunas semanas estábamos, mis hijos y yo, afuera de las capillas Protectodeco, aquí en San Nicolás. Estábamos en un funeral y pues Brenda entró a acompañar a la familia. Los niños ya estaban algo inquietos. Yo decidí salir con ellos. Fui a la farmacia que está enfrente a comprarles un pan para que se quedaran quietos un rato. Estábamos allí, hermanos, en el estacionamiento de la farmacia, en una bardita que hay allí, sentados, comiendo el pan. De repente hubo un estruendo que nos espantó a todos. Volteamos, un carro llegó y se estampó por atrás con otro carro que hacía 30 segundos habían estacionado allí. Por cierto, casi le deshizo la cajuela completa. Vino el conductor del carro que estaba estacionado y no dijo nada, pero toda su cara era, lo acabo de dejar aquí. Y sí, lo acababa de dejar allí. Esas cosas pasan con las cosas materiales. Esas cosas pasan con las cosas materiales. Nadie estamos exentos de ese tipo de cosas. Lo peligroso de cuando ponemos o depositamos nuestra seguridad o nuestra identidad en esas cosas es que son tan volátiles que ¿qué pasa cuando por alguna razón se pierden? Efesios 5:3, hermanos, es el texto que les mencionaba al inicio,
Que no haya, fíjese la lista de pecados que menciona allí Pablo, ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Y luego mire lo que dice abajo. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Estamos reunidos aquí el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. No debería haber ni un pequeñito lugar en nuestro corazón para esta clase de pecados. De la inmoralidad sexual nos escandalizamos. De la impureza, pues bueno, queda medio relativo en el texto. Pero la avaricia, hermanos, en muchos casos la hemos colocado en esa lista de pecados respetables o pecados permitidos, de alguna manera, tolerables. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad, escribió el autor del libro de Eclesiastés. Por eso en el Nuevo Testamento se nos advierte: no amen el dinero. Se nos dice también: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y acá el autor de Eclesiastés dice: los que aman el dinero, ¿cuándo tendrán suficiente? Nunca. Nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Tal vez usted ha conocido a alguna persona que se la vive quejándose de su sueldo, que no le alcanza, que pues si tan solo ganara un poquito más, tal vez podría más o menos ahí llevar sus gastos. Llega el momento en el que le dan ese aumento esperado o incluso un muchísimo mejor aumento del que esa persona esperaba, y ¿sabe qué? Sigue quejándose porque aún con ese aumento no le alcanza. El problema no es el sueldo. Escuche muy bien. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Está infectado por avaricia. Esta es la segunda forma en la que la avaricia destruye tu corazón. Te brinda un falso concepto de la vida. La vida no se mide por las cosas materiales que poseemos. Recuerda el principio que Jesús compartió en ese texto. Tercer forma, hermanos, en las que la avaricia destruye nuestro corazón. La avaricia te convierte en una persona centrada en sí misma. La avaricia te convierte en una persona centrada en sí misma. Podríamos decir en una persona egoísta, o más aún en un ególatra. Un ególatra es una persona que se adora a sí mismo, o que permite que su propio yo tome el lugar que le corresponde a Dios. Mire lo que dicen los versículos 16 al 19. Jesús cuenta una historia o una parábola en estos versículos. Vamos a leerla todos juntos, por favor. Dice así: luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Seguramente usted ha escuchado esta historia en otras ocasiones. Seguramente usted también ha analizado el mismo texto en otras ocasiones, en otros momentos. Y es interesante esta historia que contó Jesús. Mire, esta es la historia de un hombre que ya tenía riqueza, pero que Dios lo bendecía. Dios lo bendecía. ¿Por qué digo esto? Porque dice: tenía un campo fértil que producía buenas cosechas.
tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Bendición de Dios. Bendición de Dios. Tal vez el día de hoy usted pudiera decir, bueno, pues a lo mejor invertía mucho en fertilizantes, tal vez tenía un sistema de riego que pues le aseguraba una buena cosecha. Pues en aquellos tiempos yo no sé qué tantos de esos recursos tenían o no. Por lo general se confiaba más en la lluvia que el Señor enviaba del cielo y en algunas otras cosas. Dios bendecía a este hombre. Su campo era fértil, su campo producía buenas cosechas. Cuando la bendición empezó a acumularse, y aquí tenemos un problema, cuando la bendición empieza a acumularse, llegamos al versículo 17, y él se dice a sí mismo, ¿qué debo hacer? Y hermano, esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué debo hacer con todo esto que el Señor me ha dado? ¿Qué debo hacer con estos recursos que el Señor ha puesto en mis manos? ¿Qué debo hacer ante la inmensidad de la generosidad de Dios para conmigo? ¿Qué debo hacer con todo esto que el Señor me ha dado? ¿Qué debo hacer con todo esto que el Señor me está bendiciendo? ¿Qué debo hacer? No tengo para almacenar todas mis cosechas. Versículo 18, entonces pensó, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar los graneros chiquitos que ahora tengo, porque ya están llenos, y voy a construir unos más grandes. Así tendré tanto para mí, tendré tanto lugar para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes, y entonces cuando ya se llenen esos otros graneros mucho más grandes, dice finalmente en el versículo 19, me pondré cómodo. Me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Hoy en día mucha gente anhela esto. Hoy en día mucha gente anhela que llegue el momento en el que ya no necesite trabajar. Como mayordomos de Dios, como buenos mayordomos del Señor, Él nos anima a seguir trabajando, a seguir siendo productivos, pero sobre todo, a ser generosos. Ese es el punto. Aquel hombre, al ver la inmensidad de la bondad de Dios sobre su vida, dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con todo esto? Y debiéramos nosotros, hermanos, de verdad, todos hacernos esa misma pregunta el día de hoy. ¿Qué debo hacer con lo que el Señor me está dando? ¿Qué debo hacer con ya todo lo que el Señor me ha dado? ¿Qué debo hacer con esa casa que tengo? ¿Qué debo hacer con esa ropa que tengo? ¿Qué debo hacer con esos bienes que tengo? ¿Los sigo guardando y acumulando solamente para mí? Otra historia hubiera sido si este hombre hubiera dicho, bueno, ya se llenaron mis graneros, puedo compartir con otros. Ya se llenaron mis graneros. Fíjese, no se trata de que él no tuviera nada o que se fuera a quedar sin nada para sí mismo. Ya tenías llenos sus graneros originales. Era el momento para decir, ahora puedo hacer que la tierra siga produciendo y comparto con otros. Puedo ser una fuente de bendición de Dios para muchos otros más. Lucas, hermanos, capítulo 3, versículos 10 al 14. Narra que un día mientras Juan el Bautista estaba predicando, anunciando la llegada del reino, la llegada de Jesucristo, Juan los estaba exhortando, les estaba diciendo, arrepiéntanse porque ustedes no viven la palabra de Dios, no viven conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces en ese contexto, fíjese lo que dicen los versículos 10 al 14 de Lucas capítulo 3. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, lea conmigo, versículo 11. Si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre.
Seguimos, por favor. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Fíjese qué interesante. ¿En qué sentido Juan el Bautista responde a estas personas que le preguntaban qué debemos hacer para vivir en congruencia con el mensaje de Cristo? Era la pregunta que finalmente le están haciendo. ¿Qué debemos hacer para vivir en congruencia con el mensaje de Cristo? Y Juan les responde en términos de justicia y generosidad y en términos de evitar la avaricia. Al primer grupo de personas comunes, tal vez como usted y como yo, les dice: bueno, si tienes 2 camisas. Yo creo que le preguntó Juan y les dijo: bueno, tienen 2 camisas en su casa. Y si a nosotros nos preguntaran: oye, ¿tienes 2 camisas? Yo creo que todos tendríamos que decir: sí, y hasta más de 2. Bueno, dale una a los pobres. ¿Tienes comida en tu casa? Yo creo que todos dijeron: pues sí, sí tenemos comida en nuestra casa. Y podríamos hacernos la misma pregunta nosotros hoy. Bueno, pues comparte con los que tienen hambre. Luego dice que se acercan unos corruptos cobradores de impuestos, que se acercaron para bautizarse y le preguntaron: Maestro, ¿nosotros qué debemos hacer? Y él les dice: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Ellos eran corruptos, el texto nos lo acaba de decir. Recaudaban impuestos, pero recaudaban más de los impuestos que la ley establecía, porque eran avariciosos. Querían tener más para sí mismos, más y más y más. Y el último grupo que se acerca, unos soldados. Versículo 14, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les contestó: no extorsionen, ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Desde aquellos tiempos las extorsiones por parte de la autoridad era un asunto de todos los días. Por eso el texto dice que a los soldados les dice: pues no extorsiones, hagan su trabajo con justicia, hagan su trabajo con honestidad, no acusen a personas falsamente. ¿Qué pasaba con esas falsas acusaciones? Pues que luego tenían que pagar multas, luego tenían que... Finalmente eran formas de seguir recaudando más dinero para ellos. Algunos soldados decían: bueno, hacemos esto porque no nos pagan lo suficiente. Y mire lo último que les dice: estén satisfechos con su salario. Yo no sé qué tan cierto o qué tan falso sea esto, pero yo he escuchado que, ya ven, ahora se dice desde hace varios años, por ejemplo aquí en Nuevo León, que a la policía pues se le trata de dar cada vez un mejor sueldo o un mejor salario a los policías para que tengan pues menos razones para luego ir y dejarse corromper por la delincuencia, ¿no? Eso se dice, yo no sé finalmente qué tan cierto sea eso o no. Lo mismo pasaba con los soldados en aquel tiempo. Mi hermano, ¿eres una persona centrada solamente en ti? ¿Eres una persona centrada solamente en ti? ¿Vives solamente para ti? ¿Vives solamente para desear lo que quieres? ¿Para cumplir tus caprichos, como luego decimos? Me voy a dar este caprichito porque me lo merezco. Y de vez en cuando está bien. Pero cuando solamente vivimos para eso, hay un problema en nuestro corazón. Esa es la tercera forma en la que la avaricia destruye tu corazón. Te convierte en una persona centrada en ti mismo. Vamos a la cuarta y última. ¿Cuál es la cuarta manera en la que la avaricia destruye tu corazón? Te conduce a la miseria espiritual.
La avaricia te conduce a la miseria espiritual. Leamos por favor versículos 20 y 21, leámoslo juntos. Dice así: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿A quién se le dicen estas palabras? Al hombre de la historia que contó Jesús, que se llenaron sus graneros y dice: ¿qué hago ahora con tanto que tengo? Bueno, dice: voy a destruir estos graneros, voy a construir unos graneros más grandes, y cuando estos graneros estén llenos y siga llenándome de más y más y más para mí, entonces me voy a decir: amigo mío, descansa, disfruta la vida, bebe y come. Lo que él no sabía en la historia que está contando Jesús es que esa misma noche iba a morir. Y entonces en la historia, quien la cuenta, dice: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y la conclusión que Jesús hace en el versículo 21 es: así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Necio en la Biblia es lo contrario a sabio. Necio en la Biblia es lo contrario a sabio. Y hermanos, finalmente esta es una realidad. Otra vez volvamos a Eclesiastés capítulo 5, ahora versículos 15 al 17, que dice así: todos llegamos al final de nuestra vida como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Más adelante va a decir que no hay nada mejor que disfrutar el trabajo que tenemos. Entonces, estas palabras están dirigidas a una persona que, lleno su corazón de avaricia, solamente vive para trabajar. Solamente vive por el afán de tener más. Solamente vive tratando de saciar aquel insaciable deseo de tener más y más y más y más. Mire lo que dice el texto de Eclesiastés: las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo esfuerzo impulsado por la vanidad. Todo esfuerzo impulsado por la vanidad. De hecho, en Eclesiastés este es un concepto importante: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Toda aquella persona que vive trabajando porque quiere satisfacer a un corazón infectado por la avaricia, se está esforzando en vano. Porque leímos hace rato: por más dinero que tengas, todo el que ama el dinero nunca quedará satisfecho. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Y hermano, estas no son las características de la vida abundante que Cristo quiere que tú y yo vivamos. Estas no son de ninguna manera las características de la vida que Él murió para darnos a nosotros. En la mañana reflexionábamos en la escuela dominical el maravilloso intercambio que Dios hizo con nosotros. Fíjese: muerte por vida. Muerte por vida. Le preguntaba a las hermanas: ¿quién ha participado en un intercambio decembrino? Y yo creo que la mayoría. Y cuando uno participa en esos intercambios, se trata de que el intercambio sea lo más justo posible. Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Oye, pues va a ser de 50, va a ser de 100, va a ser de 200. Entonces la idea es que las dos personas que van a intercambiar su regalo gasten lo mismo, para que haya justicia. Pues en cierto sentido, hermanos, tendríamos que decir que el intercambio que Dios hizo con nosotros ha sido el intercambio más injusto en toda la historia de la humanidad.
porque recibimos su vida y a cambio Él recibió la muerte que era para nosotros. Si eso no le impulsa a vivir agradecido con Dios, probablemente nada más lo vaya a hacer. Y entonces deberíamos seguir orando fervientemente por usted. Cuarta forma en la que la avaricia destruye tu corazón: te conduce a la miseria espiritual. Este texto, el versículo 21 de Lucas capítulo 17, nos describe la verdadera riqueza en términos espirituales. La verdadera riqueza en términos espirituales no se mide en, obviamente, riqueza económica o riqueza material en términos de este mundo. La verdadera riqueza se mide en términos de nuestra relación con Dios, en términos de nuestra fidelidad y obediencia a Dios. Si Dios ha sido tan bueno con nosotros, si Dios ha sido tan generoso con nosotros, deberíamos responder en abundante generosidad siempre, todo el tiempo, en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, el Señor nos hace un llamado urgente a huir de la avaricia, porque la avaricia, tal vez sin que te des cuenta, está destruyendo tu corazón. ¿Cómo nos destruye la avaricia? Les dije al menos 4 maneras. La primera, la avaricia llena tu vida de conflictos. Aquel hombre que interrumpe a Jesús se estaba peleando con su hermano por la herencia. La segunda forma, te brinda un falso concepto de la vida. Jesús tiene que aclararles y decirles: hey, la vida no se mide por la abundancia de cosas materiales que posees. Tercera forma en la que la avaricia destruye tu corazón: te convierte en una persona centrada en sí misma. Y precisamente esto es totalmente contrario a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Se acuerda del gran mandamiento? El gran mandamiento es a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar al prójimo, hermano, implica abrir mis manos para dar. Entonces, cuando me convierto en una persona centrada solamente en mí, estoy en un grave problema. Y la cuarta forma en la que la avaricia destruye mi corazón es que me conduce, y te puede conducir a ti también, a la miseria espiritual. Y cuando alguien vive en miseria espiritual, mi hermano, tendría yo que decir, vive en miseria general, en todas las áreas de su vida. Aunque tenga mucho, aunque tenga poco, pero vive en miseria en general. ¿Qué tan infectado crees que tu corazón está al día de hoy de avaricia? Tal vez poco, tal vez mucho. Dios nos da a todos hoy una oportunidad de analizar esta situación y de decir: Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, me he convertido en una persona egoísta. Me he convertido en una persona que solamente mira para sí mismo. Tal vez, Señor, mira cómo está mi vida llena de conflictos. Mira este pleito que tengo con esta persona por esta casa, por esta herencia, por este carro, por este puesto, por tantas cosas. Señor, ya no quiero seguir viviendo así. Tal vez has estado viviendo engañado, mi hermano, con un falso concepto de la vida, creyendo que tu vida se mide por lo que tienes, por lo que vistes, por el auto en el que conduces o en el que te mueves. Y todo eso, dice la Biblia, es vanidad. Tal vez has estado viviendo sin darte cuenta en miseria espiritual. Y aún en la miseria, mi hermano, la Biblia dice que el Señor se inclina y nos rescata. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos tienes aquí y hemos escuchado tu voz. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a analizar cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón?
Tal vez la avaricia nos ha infectado. Tal vez hemos estado viviendo por poco tiempo o por mucho tiempo infectados, Señor, por la avaricia, llenos de conflictos en nuestra vida, engañados con un falso concepto de la vida. Tal vez nos hemos vuelto una persona que solamente piensa para sí mismo. Tal vez esto nos ha llevado, sin darnos cuenta, a vivir en miseria espiritual. Señor, no queremos vivir así. No queremos vivir así. Queremos ser agradecidos contigo. Queremos ser fieles contigo. Queremos ser obedientes a ti. Amado hermano, si el Señor te ha hablado de alguna forma directa a tu corazón a través de este mensaje, si algo de lo que he dicho tiene sentido para ti, quieres comprometerte de alguna manera con el Señor, ahí en tu lugar levanta tu mano un momento y voy a orar por ti. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pueden bajar su mano. Dios le bendiga. Señor, aquí estamos. Nos sabemos faltos delante de ti. En alguna u otra medida, de alguna u otra manera, a muchos de nosotros la avaricia nos ha infectado el corazón. Y estamos viendo, tal vez algunos de nosotros, las consecuencias del daño que la avaricia produce. Señor, pero queremos hoy reconocer que necesitamos tu ayuda. Queremos hoy reconocer que requerimos hacer ajustes y vivir de manera diferente. Ayúdanos, por favor, Señor. No queremos ser guiados por la avaricia, sino por el amor, por la gratitud y por la generosidad, porque tú has hecho tanto por nosotros. Y tú, Señor, nos has dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a ser fieles mayordomos tuyos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.